Uzbekistán. En el trayecto hacia Bukhara, pudimos apreciar grandes cultivos de algodón que parecían campos nevados. Era la época de la cosecha y los patios lucían como montañas de nieve. Cuando Marco Polo regresó a Europa, contó que en China la lana de borrego también crecía en ciertas plantas. Nunca le creyeron. Llegamos a una población llamada Teshar, que está a orillas del río Amudarya, antiguo Oxus. Viene de la cordillera del Hindu Kush, parte del Himalaya a nuestra derecha. Entramos aquí a la República de Uzbekistán. La gran variedad de frutas que encontramos, muchas de ellas desconocidas, nos proporcionaron momentos agradables. Bukhara es una ciudad con historia novelesca y de gran riqueza arquitectónica. Aquí se habla el uzbeco. Originalmente fue un oasis y llegó a ser muy importante cuando formaba parte del Imperio Persa, conquistada y gobernada por Alejandro, Gengis Khan y Tamerlán. Fue un centro cultural y religioso importante en el Asia Central. Su nombre proviene de Bikara, el prototipo de medrese o monasterio. Existían allí hasta comienzos de este siglo 364 mezquitas y 109 medreses. Además, fue considerada punto clave en la ruta de la seda. Aquí convergían rutas procedentes de Rusia, India, China y Europa. A inicios del siglo VIII, los árabes invadieron estos territorios y trajeron consigo el Islam, desplazando al budismo y reduciéndolo únicamente al Tíbet y Japón. Hay en la ciudad un hermoso y antiguo edificio de 700 años, con una estructura de grandes dimensiones, hechas en madera muy trabajada, llamado La Corte. El cristianismo oriental también estuvo presente aquí y llegó a su esplendor en los siglos IX y X bajo la dinastía persa del rey Samán, cuya tumba es una de las edificaciones más antiguas de Bukhara. Bajo esta dinastía se construyó una muralla de 12 kilómetros de largo, con 11 puertas para proteger la ciudad, la misma que ha sido destruida y reconstruida varias veces. La última destrucción estuvo a cargo de los mongoles en el siglo XIII. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XX, Bukhara fue gobernada por los emires uzbecos, quienes la embellecieron. Muy cerca se encuentra una fortaleza llamada el Fuerte del Arco, habitada por más de 1400 años. En su interior se ven antiguas cámaras de tortura y mazmorras rústicas y deprimentes. Entre estas hay una muy destacada llamada el Pozo de los Bichos. Un famoso episodio ocurrió en este agujero a 4 metros de profundidad, accesible solo con una cuerda y se usaba para confinar a los peores criminales. En 1839, un oficial del ejército inglés de nombre Charles Stoddart fue encerrado en este hueco de confinamiento y tortura. Los guardias tenían la consigna de lanzarle todo el tiempo insectos, roedores, escorpiones, etc. Stoddart traía un mensaje de la corona británica para Alim Khan, último emir de Bukhara y último descendiente directo de Gengis Khan. Al entrar al palacio montado en su caballo en vez de hacerlo a pie, equivocó sus modales y la etiqueta en su presentación. Además, sin ningún obsequio. Esta conducta le costaría muy cara porque el emir, famoso por su brutal temperamento y apodado el Carnicero, ordenó que fuese lanzado a este pozo y en el cual permanecería por 3 largos años. Un segundo oficial inglés llegó a Bukhara un año más tarde para tratar de obtener la libertad de Stoddart. Se trataba del capitán Arthur Connolly, oficial de la inteligencia británica. Este segundo enviado corrió con la misma suerte, pues también fue encerrado en el mismo agujero, dado que el emir no había recibido ningún mensaje directo de la reina Victoria. En 1842, ordenó que ambos prisioneros fueran sacados del agujero y decapitados en la plaza pública usada para el comercio de esclavos, frente a la fortaleza. Más tarde, un tercer emisario del Imperio inglés llegaría a Bukhara. Se trataba de un cura cuya vestimenta causó tanta risa al emir que le perdonó la vida. Esta historia es parte de lo que a comienzos del 1900 fuera llamada el Gran Juego. Trataba sobre la rivalidad y pugna por la hegemonía del Asia Central entre el Imperio inglés
y la Rusia imperial. Ambos estados pensaban que si en un comienzo sus fronteras estaban distantes, ahora, luego de sus expansiones, se habían acercado tanto que los británicos temían que los rusos pudiesen incluso atacar y apoderarse de la India. Rudyard Kipling, escritor inglés de la época, popularizó este gran juego con sus novelas Kim, publicada en 1901, y El hombre que pudo ser rey. Comienza simultáneamente en esta misma época una frenética carrera por llegar primeros al Asia Central, en la que toman parte 9 países. Son enviados espías, exploradores, misioneros, cartógrafos, aventureros, arqueólogos, soldados, todos compitiendo por hallar algunas de las fabulosas ciudades perdidas de la Ruta de la Seda, de las que solo se sabían a través de leyendas y que ya habían desaparecido tragadas por los desiertos. Ciudad de Bucara. Es imponente un minarete construido en 1127 llamado Kalyan, hermosamente trabajado en su parte superior. Es la estructura más alta del área con 60 metros de altura y 10 metros de diámetro en su base. Servía como torre de observación y también para lanzar a los condenados a muerte, por lo que también era llamado la Torre de la Muerte. Por la noche se convertía en faro para las caravanas que se dirigían a Bucara. Me llama la atención encontrar a la gente en el Parque Central, a orillas de una laguna, sentada sobre gran número de camas. No encuentro otro calificativo. Allí pasan horas conversando, discutiendo y jugando. Es algo que no he visto en ningún otro lugar. Cerca de aquí hay un mercado antiguo cubierto, del siglo XVI. Está conformado por grandes domos que protegen contra las temperaturas extremas del verano y del invierno. En su interior existe un olor peculiar proveniente de las mezclas de productos. Seguramente ha tenido el mismo olor y ambiente por centurias. Por la noche, muy cansados por el pesado día, platicamos durante la cena de todo lo que hemos visto. Sale a flote el tema de Ibn Battuta, el famoso viajero árabe, el que más ha viajado, de la misma época de Marco Polo. Fue aquí en Bucara donde perdió sus cuadernos en los que llevaba escrito su diario y sus experiencias de viaje. Valió la pena mencionarlo. El Tíbet. A la vez, otros se disputaban también el honor de ser los pioneros en llegar al desconocido, misterioso y prohibido reino del Tíbet, gobernado por un rey dios. Se sabía muy poco de este misterioso reino que pronto se convertiría en una obsesión. Era ya conocido y hasta nombrado por Heródoto y Ptolomeo como un extraño reino en medio de los Himalayas. El Tíbet fue siempre un reino prohibido para extranjeros. Guardias estratégicamente ubicados impedían su acceso, y tribus salvajes muy agresivas en sitios remotos asaltaban y robaban a quienes pretendían transitar. Perecieron cruelmente espías, naturalistas, exploradores, cartógrafos, entre otros, mientras trataban de levantar mapas y llegar a Lhasa, su capital. Algunos de los que pudieron llegar, después de recorrer grandes riesgos, fueron misioneros jesuitas, entre ellos Matteo Ricci, en 1552. Más tarde, en 1903, Sir Francis Young's Band invadió el Tíbet desde la India inglesa, imponiendo por la fuerza la firma del Tratado Anglo-Tibetano como parte del Gran Juego. También llegaron Sven Hedin, de quien hablaré más tarde, Alexandra David Neal en 1868, Heinrich Harrer en 1952, autor de una novela autobiográfica llamada 7 años en el Tíbet, y otros. Es una tierra extremadamente severa y de difícil supervivencia. Las temperaturas bajan hasta 45 grados bajo cero
y todo permanece congelado durante 8 meses al año. Los escasos pobladores viven en altitudes entre 4 y 5 mil metros. Sus vientos pueden derribar de sus caballos a los viajeros. Uno de ellos reportó no haber visto una sola persona en 81 días de viaje. No hay árboles, ni leña, y para cocinar recogen el excremento seco de los animales. Allí se sufre de congelamiento y de quemaduras de sol al mismo tiempo. Lhasa, también llamada la ciudad prohibida, está ubicada en el techo del mundo. Fue el último bastión de romance y misterio de la Europa de entonces. Estuvieron tan aislados del mundo que desconocían la electricidad, el reloj, las máquinas, las bicicletas y todo tipo de vehículos, incluyendo las carretas con ruedas. Bien se le podía comparar con Shangri-La de la novela Horizontes Perdidos. Es importante anotar que ellos no usaban ruedas de ningún tipo por cuanto son de simbología divina, como las ruedas de la existencia y sus reencarnaciones, etc. Eran usadas solo con fines religiosos. Hay un monasterio estratégicamente ubicado en cada pueblo o aldea, por lo general en la parte alta de los riscos, desde donde controlan a sus habitantes. Se comunican entre sí mediante algún código de toques de campanas. Es muy común el celibato, pues 1 de cada 6 hombres es aislado en estos monasterios o lamasterios. Esto equivale a un hijo varón de cada familia. El nombre de lamasterio viene de los lamas o monjes de mayor jerarquía que están bajo el Dalai Lama. A mediados del siglo XVII, el quinto Dalai Lama construyó el actual palacio llamado Potala, desde donde se llevan a cabo las sucesiones entre ellos o sus reencarnaciones. La rueda o molinillo de oración tibetano tiene 2 propósitos. Primero, ayuda a la concentración de quien lo hace girar, y segundo, en cada giro la oración que se encuentra en el interior del molinillo se esparce con el viento, al igual que las banderas multicolores de oración. La meditación es una costumbre y cultura de esta tierra. Meditar es poner la mente en un estado de conciencia elevado. Muchas veces se logra a través de sonidos vibracionales o mantras producidos por la voz humana, o a través de instrumentos con sonidos graves y aparentes para estas frecuencias. Es una manera de ingresar a nuestra mente y creer que tenemos de alguna forma algún control o influencia sobre ella. Anhelamos bienestar interior. Una de sus más extrañas costumbres es la poliandria. Esto es que una mujer puede tener varios maridos. Si se casa, dispone también de los hermanos de su esposo. Otra costumbre interesante es ponerles a los niños nombres por demás desagradables, con el fin de que los malos espíritus no se fijen en ellos. A los 6 meses un lama les pondrá otro nombre más aceptable, aunque solo pueden cambiar cuando lo deseen. Aquí no hay apellidos. La preparación para la muerte lo hacen con la ayuda de un lama quien les guía usando las instrucciones escritas en uno de sus más famosos libros, el Libro Tibetano de los Muertos. Allí están las enseñanzas budistas tibetanas, donde nos dicen que la vida sigue y que debemos aceptar a la muerte de forma natural, como normal, como parte de un ciclo. La vida es considerada energía que no se pierde, solo muta. Este libro señala que la muerte consta de 3 etapas o bardos, que duran 49 días durante los cuales los lamas deben guiarle al difunto en su travesía. Estas etapas son pruebas impuestas a cada uno y que deberá sobrellevar para tener derecho a reencarnar. El primer bardo es la preparación para la muerte. En esta etapa, el alma de la persona se resiste a dejar el lugar y deambula por cierto tiempo entre lugares y seres queridos. El lama le exhorta a que siga adelante en el proceso de ingresar al más allá. En el segundo bardo o etapa intermedia, la persona es atraída fuertemente por una gran luz blanca, cegadora y acogedora. Una vez frente a ella, ya no querrá regresar. Comienza aquí un recorrido inicial por lugares llenos de deidades buenas que le provocan tentaciones para desviarle de su camino. Luego atravesará otros lugares, esta vez con deidades furiosas y violentas que le producirán miedo e inducirán también a que pierda el camino.
Estas son representadas en las pinturas de los templos en forma de diablos y se espera que la persona las reconozca cuando se encuentre con ellas. La costumbre de meditar de los tibetanos involucra en gran parte una preparación que le ayudará a reconocer estas situaciones para no perderse y poder continuar hacia la iluminación. Finalmente se enfrentará con la última y más importante deidad. Es la que representa la propia muerte. En estas circunstancias, si escucha los cantos del lama que le guía desde afuera, con el libro tibetano de los muertos en sus manos, podrá evitar enfrentarse con ella. Si no puede evitar este encuentro, será esta deidad, muerte, quien juzgue sus actos, sopesándolos e influyendo en su próxima reencarnación, ya sea en otra persona o en algún animal de nivel inferior. Si son mujeres, lo deseable es reencarnar en el cuerpo de un hombre, y si son hombres, en un monje. Al llegar al tercer bardo o etapa final, se encontrará, invisiblemente, en un lugar lleno de erotismo y sensualidad, donde yacen varias parejas realizando actos sexuales, de entre los cuales podrá escoger a sus futuros padres y será engendrado producto del acto sexual. Este bardo finaliza cuando el niño ve por primera vez una luz blanca y fuerte al nacer. Es el comienzo de una nueva vida y parte de la rueda de la existencia. El libro tibetano de los muertos, llamado también el libro perdido de los muertos, es exclusivamente tibetano y fue escrito en el año 800 por un santo indio que dio comienzo a esta fe aquí. Tíbet pasó de ser un país militar a ser el más espiritual de todos los pueblos. Este libro permaneció oculto para Occidente hasta 1919. Es uno de los pocos escritos sobre el mayor misterio de la humanidad, la muerte, y la vida después de la muerte, con instrucciones de qué vamos a encontrar en el más allá y cómo debemos actuar. El proceso fúnebre en el Tíbet dura hasta una semana y lleva inalterado por más de 6 siglos. El cadáver, antes de ser transportado por sus familiares, es fracturado la columna vertebral. Seguidamente lo doblan entre piernas y brazos, lo atan y lo envuelven. Luego lo llevan a un sitio donde un descuartizador de cadáveres se hace cargo. Procede a despedazarlo cortando la mayor cantidad de piel posible para facilitar su consumo. Luego, mediante un silbato, llama a los buitres. Finalmente, los huesos son entregados a sus familiares, quienes lo pulverizan con un martillo grande, incluyendo el cráneo, al mismo tiempo que las aves pelean por su contenido interior. Este rito les toma 1 hora y lo llaman funeral celeste. Esta costumbre la practican debido a que el suelo generalmente es muy duro y frío para enterrarlo y porque no hay madera para su cremación. Destaco aquí lo que un monje franciscano llamado Guillermo de Rubruck, en 1253, pocos años antes de Marco Polo, enviado como embajador por el rey Luis IX de Francia a la corte de los mongoles de Karakorum, capital de este imperio, y con respecto a estas costumbres tibetanas del funeral celeste nos dice: anteriormente tenían la costumbre de comerse a sus muertos, y que sus estómagos eran el mejor sepulcro para sus seres queridos. En 1320, poco después de Marco Polo, otro monje viajero llamado Odorico nos cuenta en su diario al respecto. Después de despedazar el cuerpo, la cabeza es entregada a su hijo, quien, junto con su familia, la cocinan, consumen su interior y posteriormente usan la calavera de vaso, del cual brindan con mucha solemnidad. Tíbet fue en el siglo X un reino belicoso que eventualmente conquistó parte del Asia Central, incluyendo Samarcanda, Kashgar y Turfán, y el este y el oeste de China. Después de esto llegó su ocaso, su aislamiento y repliegue a su ubicación actual. Iván Batuta, el viajero más famoso. Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Iván Batuta.
Unos años después del regreso de Marco Polo a Venecia, aparece en escena recorriendo toda el Asia Ibn Battuta, de 22 años. Árabe de Tánger, Marruecos, es considerado el que más ha viajado. Durante 29 años recorrió por mar y tierra unos 120.000 kilómetros, equivalente de 3 veces la vuelta a la Tierra. Exploró el norte y el oeste de África, Arabia, Europa, Asia, India y China, y lo reseñó con lujo de detalles en su libro A través del Islam, el mismo que sirvió de referencia para el pueblo islámico de esa época. En su juventud, Ibn Battuta estudió leyes y el Corán. Era muy observador y poseía una excelente memoria que le sirvió para recoger información en cuanto a lugares, costumbres, anécdotas y las diferentes formas de vida de los lugares que recorría, y que más tarde le serviría para escribir sus memorias. Dormía donde le sorprendía la noche, a veces en suntuosos palacios, gracias a asombrados sultanes impresionados por sus relatos, o en humildes viviendas, compartiendo con otros musulmanes. Se inició como viajero en una peregrinación a la Meca que le tomó 1 año y medio. Recorrió el norte de África, saliendo desde Marruecos vía Túnez, Trípoli, y llegó hasta Alejandría, en Egipto, donde pudo ver el gran faro de Alejandría, que acababa de caerse 2 años antes, derribado por un terremoto, año 1323. Cuenta que no pudo entrar a ver sus ruinas. Luego fue al Cairo, una ciudad muy grande en el mundo de entonces. Navegó por el Nilo hacia el sur y cruzó por tierra hasta el Mar Rojo. Trató de llegar a Arabia sin lograrlo y tuvo que regresar al Cairo y proseguir por tierra vía a Sinaí, Palestina, hasta la Meca. Después de permanecer por un tiempo aquí, se unió a una caravana de peregrinos con dirección a Irak y Persia. Visitó Basora, Isfahán, Shiraz, Bagdad y viajó hasta el Kurdistán. Todo este territorio estaba en poder de los mongoles, de quienes relata sorprendido que son los mejores jinetes del mundo y que beben la sangre de sus caballos mientras galopan. Después de pasar un tiempo en estas tierras, decide formar parte de otra caravana y regresar nuevamente a la Meca. Permanecerá allí por 1 año. En 1330, desde Arabia se embarca y viaja hacia el sur por la costa africana. Visitó Yemen, Etiopía, Mogadiscio, Mombasa, Zanzíbar, Kilwa, Kisiwani, llegando hasta Tanzania. A su regreso visitó Omán y el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Luego atravesó Arabia por tierra y retornó por 3ª vez a la Meca. Decidió ir a la India por tierra. Atravesó Egipto, Siria y Asia Menor. Cruzó el Mar Negro, llegó a Crimea, ocupada por la Horda de Oro de los mongoles. Allí, de manera fortuita, se unió a la caravana de Özbek, el Khan de esa horda, y viajó hasta Astracán por el río Volga. Según su propio relato, el mismo Khan le recibió con un lujo impresionante y compartió varias de sus esposas. En 1332 fue hasta Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, acompañando a una princesa turca. Una de las esposas del Khan Özbek nos relata que conoció de cerca las barbaridades de los mongoles y que también padeció los rigores del invierno ruso cuando visitó Ucrania, Uzbekistán y Kazajistán. Refiriéndose a Gengis Khan, dijo: «El tártaro destruyó la ciudad de Bukhara. Casi la totalidad de sus mezquitas, madrasas y zocos están en ruinas». En Constantinopla conoció al emperador Andrónico III y visitó Santa Sofía, aunque no entró para no tener que postrarse ante la imagen de Cristo. Luego de permanecer por unos meses en esta ciudad, retornó a Astracán. Continúa hacia el oriente y cruza mares muy lejanos como el Caspio y Aral, considerados entonces tierra de las tinieblas. Llegaría luego recorriendo la ruta de la seda hasta Bukhara y Samarcanda. Cruzó Afganistán y los pasos del Himalaya hasta encontrar el río Indo y por él hasta India. Allí consiguió que el sultán de Delhi le nombrara juez y se quedó a vivir 8 años. Durante su estadía en India, nos relata que presenció horrorizado durante la cremación de un cadáver
que la viuda se arrojó a la pira para que su familia alcanzara fama y honra mediante este acto de lealtad. Más tarde, el sultán de Delhi le pidió que le representara como embajador ante el imperio mongol en China y que tendría que viajar a ese país. Este viaje por mar y tierra terminaría en desastre debido a un huracán y al hundimiento del barco que los llevaba. Perdió sus recursos y casi le costó la vida. Vagó por el sur de la India, Ceilán y las Islas Maldivas, donde pasó varios meses desempeñándose como juez. En cierta ocasión tuvo que ordenar la amputación de la mano de un hindú por ladrón. También nos comenta que en las Islas Maldivas disfrutó de muchos placeres gastronómicos y sexuales. Durante 1 año y medio que estuve allí, tuve 4 mujeres, aparte de las esclavas. Se sabe que durante sus viajes se casó 9 veces y que tuvo una infinidad de concubinas. Más tarde, cuando el espíritu aventurero volvió a apoderarse de él, reemprendería su viaje a China, visitando Burma, Bengala, Sumatra, con penosas experiencias y hasta asaltado y robado por piratas del mar Índico. Finalmente llegó a Cantón. Recorrió la costa oriental de China, pasó por Hangzhou, donde nos relata de la majestuosidad de esta hermosa ciudad, de la cual Marco Polo fue gobernador por 3 años. Luego prosiguió hasta Pekín. En 1346 deja China y regresa a la Meca. Retornó vía marítima por el sur de la India, el Golfo Pérsico y luego por tierra a través de Siria y Egipto. A su paso por Siria se encontró con la peste negra. Nos cuenta con lujo de detalles sobre los efectos catastróficos de esta plaga y cómo pudo escapar de ella, purgándome de la fiebre con una infusión de hojas de tamarindo. En 1349 decidió dejar Arabia y retornar a su tierra, Fez, capital de Marruecos. Una vez en Fez, 1 año más tarde cruzó el estrecho de Gibraltar y llegó hasta el reino de Granada, donde visitó Marbella y Málaga. En 1353 decidió ir desde Marruecos hasta Sudán, en el centro de África, formando parte de una caravana. Viajó a través del desierto del Sahara hasta el temido reino de Mali, territorios de negros antropófagos y completamente desconocidos en la parte oeste del África Central. 2 años más tarde retornaría a Marruecos vía Tombuctú. Al volver en 1355, Ibn Battuta recibió del sultán de Marruecos el pedido de recopilar por escrito las experiencias de sus viajes. La obra se tituló Rihla, que quiere decir el viaje. El texto fue dictado por Ibn Battuta a un poeta granadino que había conocido tiempo atrás. Requeriría de un gran esfuerzo mental recordar acontecimientos y experiencias de sus viajes ocurridos durante 30 años, debido al extravío de sus cuadernos de notas en Bukhara. Moriría en el año de 1368 a los 64 años de edad. Samarcanda. Continuamos nuestro viaje hacia el oriente. Seguíamos en la frontera norte de Afganistán y Pakistán. Llegamos a una ciudad cuyos primeros asentamientos urbanos datan de hace 3000 años. La tan esperada Samarcanda, corazón de la ruta de la seda, o como la conoció Alejandro Magno, la misteriosa y dorada Maracanda. Fue aquí donde Alejandro se casó con la princesa Roxana y en un arranque de ira mató a su amigo de la infancia, Cleitus. En el siglo XI, esta área fue invadida por los árabes y con ellos llegó el Islam. Se elaboraron aquí las primeras copias del Corán, escrito sobre piel. Samarcanda contaba con 500,000 de habitantes, además de exuberantes mercados, importantes librerías y extraordinarios palacios. Su ejército lo componían 100,000 soldados
y 30.000 mercenarios turcos. Cuando llegaron, los mongoles destruyeron sus murallas y la ciudad. Perdonaron la vida de 50.000 familias, 30.000 artesanos y artistas. Los jóvenes fueron asimilados al ejército mongol y el resto fueron masacrados. Cuando los mercenarios turcos decidieron cambiarse de bando, inicialmente Gengis los perdonó por su condición. Luego cambió de idea. Pensó que si traicionaron a sus amos, lo traicionarían también a él. E hizo lo siguiente. Ordenó que raparan sus cabellos para que parezcan mongoles, haciéndoles poner detrás de cada uno de ellos a un mongol con su navaja. Luego, a una señal, todos fueron degollados. 100 años después, otro turco mongol llamado Tamerlán el Cojo, 1336-1405, haría de esta ciudad su capital. No fue descendiente de Gengis Khan, razón por la que no utilizó el título de Khan. Su dinastía sería conocida como los Timuríes, de religión islámica, y se expandieron en todas las direcciones, desde el Hindú Kush hasta el Mediterráneo, incluyendo Delhi por el sur y Moscú por el norte, cubriendo una tercera parte del mundo conocido. Tamerlán fue también en exceso sanguinario. Masacró poblaciones enteras en Isfahán, Bagdad, Astracán, Damasco, Ankara, Delhi, etc. En Bagdad, debido a la oposición que recibió de los mamelucos, hizo ejecutar a 90.000 habitantes, casi toda la población. También en Damasco. En Ankara combatió y venció a Bayaceto, sultán otomano, y se dice que fue una batalla en la que intervinieron casi 1 millón de hombres y de una mortandad terrible. Al final, el sultán fue tomado prisionero y humillado, haciéndolo servir de banca para que Tamerlán pudiera subir a su caballo. Entre las crueldades de Tamerlán, y que se hizo costumbre, es que usaba las cabezas de sus enemigos para formar pirámides en los caminos y a la entrada de los pueblos para escarmiento. Otra anécdota cruel es acerca del desprecio que le tenía a los camellos y que se relatan en el siguiente episodio. Los ataron con fardos de hierba seca y les prendieron fuego. Los camellos, con el fuego en sus jivas, corrieron por las calles, enloquecidos en su agonía. Fueron prendiendo fuego a la ciudad hasta que cayeron desplomados. Cuando conquistó Delhi en India, fue una campaña muy dura. Se vio en la necesidad de exterminar a 100.000 prisioneros que llevaba consigo. Después de devastar la ciudad, pasó algunos meses recogiendo tesoros y se los llevó de regreso a Samarcanda, empleando para ello 120 elefantes. Fue su nieto quien impuso su hegemonía en la India y el que fundó la dinastía Mogol, o Mongol, que es lo mismo. Tamerlán murió cuando se disponía a conquistar China. Increíblemente, fue el mismo Tamerlán y su hijo quienes reconstruyeron Samarcanda y Herat, destruidas por Gengis Khan. Revivieron la famosa escuela persa de pintura de miniaturas. A pesar de ser analfabeto, su sensibilidad por el arte, la música, matemáticas, astronomía, pintura, poesía, etc., fue muy destacada. En la cima de una colina existen los restos de un observatorio astronómico del año 1428, construido por un famoso astrólogo llamado Ulugh Bek, nieto de Tamerlán. Redonda, con 46 metros de diámetro, en su interior guarda un gran sextante de mármol. El instrumento estaba increíblemente bien orientado con los meridianos. Fue usado para medir las coordenadas del Sol, la Luna y los planetas. Ulugh Bek realizó aquí, sin ayuda óptica de ninguna clase, su famosa tabla de las estrellas, obteniendo las coordenadas de 1018 de ellas, que aún son válidas. Estimó la duración del año celestial en 365 días, 6 horas, 10 minutos. El actual difiere con menos de 1 minuto. En el centro de Samarcanda hay una plaza espectacular llamada Registán, compuesta por 3 grandes y majestuosas medreses.
La primera de ellas la construyeron los mongoles en 1417. Sirvió como escuela religiosa y luego fue universidad. Las dos restantes se construyeron posteriormente. Por la noche, asistimos a un homenaje en esta plaza. Un espectáculo de luces y colores mientras se escuchaba música autóctona con sonidos de fondo como de ejércitos galopando. Se decían versos que al escucharlos, pese a no comprenderlos, me ponían la piel de gallina. Sincronizadas con el juego de luces que cambiaba de un edificio a otro, produciendo un efecto mágico. Es una pena no haber podido comprender. Sin embargo, sentía e imaginaba que se referían a hechos históricos. Hermoso. En 1404, Tamerlán ordenó que se construyera un mausoleo para un nieto suyo que murió en la batalla de Ankara a la edad de 24 años. Su cúpula, bañada con oro, tiene 64 domos. Este número es mágico o sagrado para los islámicos, pues Mahoma murió a esta edad. Está hermosamente decorado con mosaicos azules. Hay también aquí uno de los bloques de jade más grandes que existen adornando su interior, así como gran cantidad de estalactitas forradas con papel de seda e hilo de oro. En 1405, Tamerlán murió sin haber podido llevar a cabo todos sus planes y fue sepultado en este mausoleo, al igual que sus dos hijos y el astrónomo Ulugh Bek. En la cripta de Tamerlán rezaba un epitafio: «Quien viole mi tumba traerá a su país un invasor más terrible que yo». Irónicamente, su tumba fue abierta en 1941 por un arqueólogo ruso y dicen que el mismo día se produjo la invasión de Hitler a Rusia. Del examen de los restos encontrados se presume que el esqueleto perteneció a un hombre de cabellos rojizos, cuyos brazo y pierna demostraban que fue manco y cojo. Se deduce que sufría de tuberculosis a los huesos. En base al cráneo, se reconstruyó su imagen. Ordenó también la construcción de un cementerio para sus familiares, entre los que cuentan su esposa, su hermana, sus generales, etc. Es una avenida de mausoleos bellamente decorados con mosaicos multicolores, uno de los más atractivos lugares de Samarcanda. Otra hermosa mezquita llamada Bibi Kanim fue edificada en 1399 para conmemorar su campaña en India. Ordenó que debía ser superior a cualquier otra que él hubiera conocido. Se usaron en su interior grandes cantidades de piedras preciosas traídas en elefantes desde India, junto con el resto del botín. Fue la más grande y hermosa del Asia Central y del mundo musulmán. 2 minaretes de 50 metros de alto constituían la entrada principal. Bibi Kanim fue una hermosa mujer de origen chino y la preferida de Tamerlán. Durante su ausencia de 2 años por la campaña en India, tratando de complacer a su esposo, tomó a cargo la construcción, para lo que contrató a artistas, constructores, pintores y arquitectos de Occidente. Un joven arquitecto se enamoró de ella. Al ser rechazado en sus intentos amorosos, pidió que tan solo le permitiera darle un beso en la mejilla. De otra manera, no terminaría la obra. Ante este chantaje accedió al pedido, pero tal fue su mala suerte que quedó una marca que no se borró y que tampoco pudo ocultar a su esposo cuando regresó. Tamerlán ordenó que ejecutaran al arquitecto, y se dice que ella se salvó porque descendía de la familia de Gengis Khan, a quien debía mucho respeto. Tamerlán ordenó que en adelante, para evitar tentaciones, todas las mujeres debían usar velo. El tema de las costumbres musulmanas aplicadas a sus mujeres siempre me ha llamado la atención. Gastón nos comenta que durante los primeros siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo se expandió por el mundo sin ninguna otra religión importante con quien competir, a excepción del mitraísmo practicada por el Imperio Romano de entonces y de gran similitud al cristianismo. Samarcanda la encuentro espectacular. Me siento privilegiado de estar aquí.
El Islam. En el año 570 de nuestra era, en Arabia apareció un pastor huérfano de 6 años de edad llamado Mahoma, criado por su tío. En su pueblo convivió con judíos y cristianos que seguramente le sembraron las bases que en el futuro le influenciarían para sacar sus propias conclusiones con respecto a su fe. Fue conductor de caravanas y analfabeto. Nada especial en el comienzo de su vida. Posteriormente, al cumplir 25 años, trabajó para una viuda rica llamada Khadija, 15 años mayor, con quien contrajo matrimonio y procreó 4 hijas. También mejoró su posición social. Luego se casará con otras 12 mujeres, 9 de ellas al mismo tiempo, y tendrá más hijos. A los 49 años, se retiró a una cueva en el desierto. Se dice que fue el arcángel Gabriel quien le reveló el llamado de Alá, Dios en árabe, y así empezó su carrera religiosa. Aprendió a leer y escribir para poder propagar su doctrina. Se manifestó como profeta, igual que Jesús, Abraham, Moisés, y proclamó al Dios de los judíos y cristianos como el verdadero. Decía que Dios confió la ley a Moisés, el Evangelio a Jesús y a Mahoma el Corán. Hasta los 51 años de edad vivió en la Meca. Predicó sus nuevas ideas entre la gente pobre, lo que le convirtió en una amenaza para el orden establecido y fue objeto de persecuciones que le obligaron a huir. El 16 de julio del año 622 se refugió en Medina, tomándose este hecho y fecha como punto de partida y nacimiento del Islam. En Medina tuvo discrepancias con la comunidad judía con respecto a la interpretación de las Escrituras, lo que le forzó a implantar sus propias ideas y con ello comenzaría a formarse nuevos seguidores. Se convirtió en jefe religioso, político y militar. Comenzó una campaña de hostigamiento a la Meca hasta llegar a conquistarla. Esto será llamado yihad o guerra santa. En épocas preislámicas, en algún lugar de esta ciudad había un templo, Kaaba, de veneración pagana compuesta por 360 ídolos. También una pequeña piedra negra pulida que se dice cayó del cielo, meteorito, en la época de Adán y Eva. La Kaaba en sí es un templo de piedra en forma de cubo, supuestamente construido por Adán y reconstruido por Abraham y su hijo. Esta piedra negra entregó el ángel Gabriel a Abraham, por lo que se convirtió en reliquia musulmana. Se la llamaría piedra angular. Según ellos, tiene poderes sobrenaturales. Su retiro a meditar fue de 15 años, en los cuales estudió las reformas religiosas y sociales que habían que realizar en la nación árabe. Se dice que aprendió y fue fuertemente influenciado por el nestorianismo. Estudió el Antiguo y el Nuevo Testamento y procedió a formar su propia secta llamada maometana. En un comienzo inclusive se pensó que eran cristianos. En el siglo VIII, el Islam se propaga con una velocidad asombrosa por toda la Mesopotamia, Egipto, el norte de África e inclusive España, y desplaza el cristianismo en lugares tradicionales como Jerusalén y Damasco. En el reino persa sustituye a la religión que había existido allí por más de 1000 años. Se difundió de la misma manera hacia el interior de Asia, llegando a ser la más importante. En lo que respecta a sus creencias, confían que hay cielo e infierno, en la resurrección de los muertos y que seremos juzgados por Dios en el juicio final. Sostienen que el destino o la suerte de cada individuo está ya escrito antes de nacer en el gran libro de Dios. Por eso es que frecuentemente se los escucha decir: es voluntad de Dios, está escrito. Son 5 sus principales prácticas religiosas. La primera, recitar su credo. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. La segunda, orar a Dios 5 veces al día, con la cara hacia la Meca. Al amanecer, al mediodía, antes y después de ponerse el sol, y en la noche. La tercera, el ayuno durante el Ramadán. No pueden comer desde la salida hasta la puesta del sol. La cuarta, dar limosna. La quinta,
peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. Son prohibidas las bebidas alcohólicas, el juego de azar y persuaden a que el mejor lugar para morir es el campo de batalla. En lo que respecta al matrimonio, pueden tener hasta 4 esposas. Se dice que esto se debe a que producto de tantas guerras, el sexo masculino escaseaba de una manera alarmante. Así pues, tuvieron que adaptar la religión a sus necesidades y como consecuencia los hombres tienen este privilegio. Es interesante anotar que el Islam no tiene clero. Cada mezquita tiene su imán, que es el encargado de dirigir las plegarias. Este no es el sacerdote ni mucho menos. Es reemplazable y en principio lo puede hacer cualquier musulmán. A los que llaman a orar desde lo alto de las mezquitas se les llama muezines. Al morir Mahoma, no tuvo un varón como heredero. Debido a esto estallaron disputas por la sucesión y recayó en su yerno Abu Bakr, convirtiéndose así en el primer sucesor y califa. La razón por qué no van las mujeres a las mezquitas es que al estar de rodillas e inclinarse como lo hacen los varones, provocarían muchas distracciones y malos pensamientos a los hombres. Kazajistán. Nos dirigíamos ahora hacia el nororiente. Aparecen montañas que a medida que nos acercamos se hacen más grandes. Se trata de la cadena de montañas del Himalaya. Estábamos al norte de Afganistán y Pakistán. Estas montañas más adelante tomarán el nombre de Tian Shan, que significa montañas celestiales. Y tendremos que cruzarlas para llegar a China. A lo largo del recorrido hay gran cantidad de cultivos de algodón. Pasamos innumerables aldeas y pueblos. Nos entretiene mirar a la gente, especialmente a los niños y a los viejos, por lo general campesinos. Sus costumbres, vestimentas y el ambiente en que viven, diferentes a lo que estamos acostumbrados, y nos intriga. En los pueblos no faltan las mezquitas, como en los nuestros las iglesias. Llamábamos la atención, pues no deben ver extranjeros a menudo. Se acercaban y nos pedían recuerdos. Querían comprarnos encendedores, lapiceros, nuestros relojes, etc., por pequeñas cantidades de dinero. Llegamos a Tashkent, capital de la República de Uzbekistán. Se la veía una ciudad algo grande. Estábamos muy cansados. Solo queríamos llegar a bañarnos y dormir. Habíamos viajado por muchas horas. A mediodía se presentó una guía que nos facilitaba la oficina de turismo de esta ciudad. El inglés que hablaba era difícil de entender, pero usamos imaginación. Salimos a recorrer la ciudad. No observamos nada de importancia durante el paseo. Nos ha indicado edificios y monumentos relativamente modernos. Le decimos que eso a nosotros no nos interesa y que si nos podría llevar a conocer lugares antiguos. Nos dice que los pocos que habían se perdieron en el terremoto que sufrieron hace algunos años y que nunca fueron reconstruidos. Solamente queda un par de medreses de los siglos XVI y XVII. Nada digno de mención. Estos son conventos o colegios religiosos islámicos. Después de ver Samarcanda, ya nada nos impresionaba, y muy poco quedaba por conocer en esta área. Por la noche, a pedido de Rosanne y Cecilia, compañeras del grupo, fuimos a lo que se podría decir una discoteca. Deduzco que es algo nuevo que quieren implementar al estilo occidental. Como equipo de sonido utilizan una radio portátil con volumen exagerado y la música completamente distorsionada. A pesar de todo, lo muestran con orgullo como diciendo: nosotros también tenemos discotecas. Vimos de cerca las costumbres de las parejas al bailar. No lo hacen juntos. Ellas bailan solas y apreciamos su sensualidad observando el movimiento de las manos, la cadera y el cuello. Solo se me ocurrió que era herencia de las antiguas bailarinas de harén. Ocurrió aquí un episodio desagradable. No habíamos dado importancia al hecho de que con gran persistencia Rosanne y Cecilia eran objeto de disputa para los bailes por parte de algunos varones del lugar.
El problema aparece debido al consumo de licor. Algunos de ellos quieren pelear con nosotros, seguramente para poder quedarse con ellas. Por suerte, el encargado del local se da cuenta y rápidamente llama a alguna autoridad. No hay policías como en Occidente, quienes aparecieron al poco rato y se los llevaron. La discoteca se cerró inmediatamente y nosotros pudimos regresar sin nada que lamentar. Me empezaba a preocupar el exceso de moneda local que cambié. No he gastado mayor cosa. No encuentro nada que valga la pena comprar. Eran grandes las distancias que recorríamos. Queríamos cambio. Esperábamos que en los días que faltaban para llegar a China encontraríamos algo interesante. Viajamos por varios días por sectores montañosos. Vemos innumerables pueblos y pequeñas aldeas de yurtas en los valles. Yurtas son viviendas de los nativos o campesinos del Asia Central y Oriental. Son de fieltro muy grueso, con una sola entrada, como cortina pesada. Tienen estructura de tiras de madera en los costados que se cruzan en diagonal y en el centro usan una madera más fuerte para sostener el techo. Allí mismo está la cocina que mantiene la temperatura interior agradable, aunque llena de humo que de a poco sale por un orificio de la parte superior. Por el mismo orificio entra algo de luz. El piso, a excepción del centro, que es donde se encuentra el fuego, está completamente cubierto de alfombras y pieles de yak. Durante las noches compartimos con ellos su tiempo y sus comidas. Aunque no entendemos lo que nos dicen, la pasamos muy bien. Nos comunicamos algunas veces a través del guía que nos acompaña. Pronto llegaremos a la ciudad de Alma-Ata. Será la última ciudad grande en esta parte de Asia Central antes de cruzar la cordillera del Himalaya. Alma-Ata resultó ser más bonita de lo que esperábamos. Es capital de la República de Kazajistán. Contrasta con lo que hemos visto hasta ahora. Es moderna y con buen gusto. Situada al pie de montañas nevadas y con un paisaje acogedor. Sus calles y avenidas están llenas de hermosos álamos y amplios parques, monumentos bien escogidos y un contraste armónico de lo antiguo con lo moderno. ¿Le gustó? Visitamos el Museo Etnográfico. Encontramos nuevamente otro antecesor del violín. Parece que este instrumento proviene de las estepas y fue conocido por aquí desde hace muchos siglos. Admiramos vestimentas y armamento de los antiguos guerreros que habitaron este país, algunos de ellos de oro puro. Por la tarde no tenemos programada ninguna visita y salí a caminar sin rumbo tratando de comprar algo y deshacerme de los billetes remanentes antes de salir hacia China. Hallé un lugar, una especie de joyería donde vendían algunos hermosos trabajos en orfebrería. Habían también brillantes. Logré con el equivalente de menos de $100 en rupias comprar un par de ellos. Al percatarme que Rusia era un gran productor de estas piedras, se me ocurría que comprando más a esos precios podría resultar un buen negocio. Pensé cambiar unos $1,000 a rupias y comprar un lote. Pero como siempre sucede, el tiempo me haría la pasada. Era ya tarde y el local estaba cerrando. Yo salía para China en la madrugada, con lo que quedó mi negocio solamente en proyecto para la próxima vez que visitara la Unión Soviética. Busqué regresar al hotel, comenzó a oscurecer rápido, me perdí y nunca creí que llegaría a ser tan problemático este pequeño incidente. Pero así resultó. Me sentía impotente al no poder hacerme entender con la poca gente que encontraba. La situación se fue tornando difícil. Creí que tal vez la policía me podría ayudar, pero no la hay. Busqué un taxi, pero tampoco los hay. A momentos pensé que si no daba con el hotel para la hora que el grupo salía, me dejarían. Al fin, después de tanto dar vueltas en sus calles, me encontré con Jonathan, un inglés compañero del grupo. Mejor diría que él me encontró. Sentí un gran alivio. Aprendí que nunca debe uno salir ni alejarse del hotel sin saber cuál es su nombre y dirección, y si es posible, con una tarjeta del mismo en el bolsillo. Por la noche fuimos a un homenaje de danza y música con instrumentos típicos.
Me sorprende gratamente las mujeres. Poseen un alto grado de sensualidad y feminidad expresada en los bailes. Interesante poder conocer más de cerca sus costumbres. Las montañas celestiales del Tian Shan. A las 6 de la mañana salimos con rumbo a las montañas en nuestro último día en Rusia. Estábamos muy emocionados de cambiar el panorama. Tanta estepa nos tiene aburridos y el subir esta gran cordillera crea nuevos horizontes que me llenan de emoción. El paisaje cambiaba constantemente. Se veían hermosos bosques de pino y altas montañas que se acercaban a medida que avanzábamos. No dejábamos de subir. Fuera de las zonas pobladas, los nativos son nómadas y viven en yurtas. A mediodía nos detuvimos en mitad de la montaña para comer en una pequeña aldea de yurtas. El interior estaba limpio y arreglado. De los costados colgaban fundas. Creo que contenían ropa y otros enseres. Para comer, había que sentarse en el suelo. Los platos sobre una manta en el piso. En nuestra yurta, por suerte, nos tocó una pequeña mesa. La comida se sirve uno mismo con la mano desde los recipientes. Era agradable. No se sabe qué era. La carne muy suave, difícil de adivinar de qué animal procedía. Mejor no preguntar. Por supuesto, ninguno adivinó y solo después de saberlo, hubo reacciones de todo tipo. Se trataba de carne de camello tierno. Entre risas y reacciones de algunos de nuestros compañeros, nos acordamos que hace unas noches nos brindaron unos medallones blanquizcos, redondos, como de 1 centímetro de grueso. Lucían muy bien, como cortados de un pedazo de salame. Al probarlos, nos tuvimos que sacar de la boca con cierto disimulo por ser sencillamente incomibles. Se trataba de un preparado con grasa de camello. Solo quien está acostumbrado podría comerlos y digerirlos. Cuando se come, es buena costumbre tomar los alimentos con la mano derecha. Tradición musulmana. No estábamos seguros si estos campesinos lo eran, pero no deja de ser cortesía. Ellos consideran que con esta mano se puede también compartir los alimentos. La izquierda es usada para menesteres menos pulcros. Por ejemplo, el aseo después de ir al baño. Costumbre reflejada en su código de leyes. Cuando se realiza la amputación, especialmente a los ladrones, lo hacen de la mano derecha. Consiguen que la persona no pueda compartir la mesa con otros, pues tendría que tomar los alimentos con su única otra mano. Sobre la brasa había un recipiente grande con leche caliente. Se trata de leche de yegua o kumis. Sabía como a suero de leche fermentada. A algunos no les gustó. Yo la encontré aceptable. Al término de la comida, el alcohol se hace presente y levantarse es difícil. Quisiera poder dormir una siesta, pero debíamos continuar. El kumis es una leche fermentada que la toman en toda el Asia Central, incluyendo los mongoles. Al cabo de algunas horas de viajar y después de varias paradas para estirar las piernas y tomar fotografías, llegamos a un hermoso lago en medio de las montañas llamado Sairam. Hace viento, pero el día está soleado y la temperatura agradable. Caminamos con Gastón por la orilla para hacer un poco de ejercicio y aprovechamos para conversar. Estaba encantado de poder entrar a China, especialmente a esta zona interior. Imposible obtener permiso cuando se viaja solo. Me alegraba pensar que al otro lado de las montañas íbamos a encontrar nuevos escenarios, otras tierras, otros pueblos, otras razas, diferentes costumbres y religiones, mucha historia antigua, poco conocida. Con el paso de los días y las semanas nos fuimos conociendo más y las reuniones por las noches antes de ir a dormir nos servían para que cada uno hablara de sí mismo, de su vida, de su profesión, y nunca faltó quien contara hasta de sus intimidades. Así como las indirectas con tinte machista de todas las nacionalidades hacia las mujeres del grupo, pero también las habían con estilo elegante.
Algunas veces irónico, otras veces coqueto, pero siempre alegre. Sofía, con mucho estilo, se defendía y se dirigió a los hombres del grupo. «Voy a preguntarles algo», comentó, «aunque no creo que tengan la respuesta. Si la naturaleza es tan sabia, ¿por qué los espermatozoides tienen que ser millones para fecundar a una mujer y por qué nosotras requerimos solo de un óvulo?» Claro que no saben la respuesta. ¿Cómo lo van a saber si jamás leen el plano? Siempre viven apurados. Nunca preguntan el camino. Desde hace algunos días había curiosidad en el grupo por saber de mi vida de piloto. Me hacían preguntas de todo género. Querían saber pormenores de nuestro día a día. Les conté que antes de ser piloto de línea aérea, fui piloto de helicópteros, que estudié en California y que pasé 4 años viviendo en la selva amazónica del Ecuador. Una experiencia especial por cuanto en el año 1972 la selva era aún virgen y los indios que allí vivían eran no contactados y por lo mismo peligrosos. Disfrutan de las anécdotas que les cuento y que son producto de este tipo de trabajo. Hicimos un pequeño grupo afín. Uno de ellos, Holloway, inglés y escritor de profesión. Sofía era danesa. Los dos eran profesores de universidades en Europa. El grupo lo completamos Gastón y yo. Consideré una suerte compartir con personas de su nivel y al mismo tiempo con aficiones similares. A momentos las conversaciones se tornaban fascinantes. Los admiraba y fue para mí un privilegio. Hemos aprendido a convivir y compartir en grupo. Parece que los momentos y las cosas se hacen más fáciles y llevaderas, especialmente nuestros estados de ánimo. Teníamos mucho tiempo para charlar, tanto de cosas personales como de temas que cada uno domina. Son las alegrías que nos mantienen de buen humor y también más llevaderas las depresiones que nos visitaban a menudo. Nos volvíamos a veces parlanchines o callados. Sofía era muy activa e inteligente y traía los temas más convenientes para el momento. Por mi parte, debido a mi origen latino, era más extrovertido. Les hacía bromas, les contaba chistes y ponía alegría en el grupo. Definitivamente, es lo que vimos y vivimos lo que compensa lo duro del viaje. El paisaje era hermoso, difícil ponerlo en palabras. Completa serenidad, grande y sublime. A nuestra derecha, montañas nevadas con profundos valles cautivan nuestras miradas. Pienso que es muy pequeño pero privilegiado el sitio que ocupo en esta tierra. En una de nuestras paradas en medio de la nada, nos topamos con un comerciante y su pequeña caravana de camellos que estaban de paso hacia algún lugar. Vi en ellos una muestra de cómo debieron haber sido los mercaderes que viajaban por meses, en caravanas de cientos de camellos por interminables senderos. Muchos viajeros esperaban semanas hasta conseguir una caravana que viaje en su misma dirección. Debía incluir un número importante de acompañantes para protegerse de los salteadores en el camino. Continuando nuestro viaje hacia la frontera con China, vi algunas viviendas incrustadas en las partes altas de las laderas y protegidas contra el viento por paredes de piedra. Al cabo de algunas horas más de viaje, llegamos a la frontera. Todo está muy militarizado. Hay una zona divisoria que yo la llamaría la tierra de nadie, debido a que las fronteras de cada uno de los dos países están distanciadas por algunos kilómetros. En esta tierra de nadie no hay vegetación ni nada que pueda interferir con la mirada de los guardias fronterizos, supongo. Después de lentos trámites y detención, nos obligaron a deshacernos de la moneda local, o sea, dejar el dinero que no habíamos gastado. La sorpresa fue que las autoridades en sí no cambian ni pueden recibirlo. Le piden a cada uno de nosotros que salga y se lo entregue o regale a la gente que anda por allí. No sabían de qué se trataba y no querían recibirlo. Finalmente, los niños y los ancianos se hicieron cargo de este obsequio sin comprender el motivo. Luego nos permitieron continuar en los mismos vehículos
en esta tierra de nadie por algunos kilómetros más hasta llegar al otro lado, al fin la frontera china. La cruzamos a pie, cada uno con sus pertenencias. No dejaba de producir nerviosismo el hecho de entrar a China por la puerta de atrás y que no es la ruta normal de ingreso a un país. Obviamente, no se podía fotografiar.